Creo que ya estamos. Maestro Hernán, buenos días, ¿cómo estás? Mi querido John, un abrazo muy especial para ti y para toda la gente de la calle. Estoy muy contento de compartir con ustedes en esta mañana tan especial. Un abrazo. Qué chévere. Bueno, yo veo a Hernán Cuervo, niños, Sí, muy metido también en el tema tecnológico. O sea, hoy que sí. hemos hablado de los robots chinos y todo, o sea, usted ya le está pegando a todo, ¿no? Muy en el tema multimedia, Hernán también, ¿no? John, lo que pasa es que, bueno, te cuento que hace 5 años hice un libro que se llama El efecto Sí. renovación. Ujú. Y para mí en la vida, afortunadamente, existe algo que se llama renovarse permanentemente. En este humilde pechito que ya tiene unos años que son, bueno, no los voy a decir, soy miembro de la juventud acumulada. Una de las grandes, digamos, uno de los grandes secretos a gritos que tengo es que todos los días, absolutamente todos los días, trato de innovarme, de aprender más. Tecnológicamente me encanta este tema desde hace muchos años. Yo creo que fui de los primeros que tuve internet en Colombia hace un purgo y aquí estoy siempre muy activo, incluso estoy muy inmerso en el tema de inteligencia artificial. Acabo de diplomarme en un curso de IA importante. Entonces, aquí estamos, nos toca estar a la vanguardia. Lo único es que sí, por favor, no me voy a pedir que me diga yo en un posible caso de qué animal de pronto me convertiría porque hasta Oye, allá no he llegado. oye, ¿qué piensas de eso? Tú, Hernán. tú que has estado en tantas épocas tan bonitas, porque hablábamos de los 80, los 90, la música, las Generaciones. modas, las generaciones. ¿Qué piensas de esto de los Terians? Es muy ¿Allá loco, también en es muy loco. Yo Miami? pienso que el tema de la sociedad de consumo hoy en día ha llegado a tal extremo de que la gente sí o sí quiere visibilizarse, quiere mostrarse bajo otros aspectos que a veces son un poquito medio anárquicos, ¿no? Medio decir dónde estamos y dónde nos colocamos. Entonces, me parece que es un tema también de, mira que después de pandemia, el Ujú. tema del efecto emocional ha cambiado mucho al mundo, ¿no? Sí. La gente ha conllevado otros estados emocionales, depresivos, ansiosos, que han logrado pues hacer cosas, algunas muy buenas y otras medio chiflis, como este tema pues de la gente creado por sentirse perro o chulo o gaviota, pero pues sí, está muy loco. Tú como padre, ¿qué Uy. hubieses hecho donde tu hijo o hoy un hijo te diga, soy Terian? Diría, Buena no. pregunta. Afortunadamente ya pasé esa etapa porque mis hijos ya están grandes, pero tengo una nieta de 12 años. Uy, esa pregunta es complicadísima. Yo Cuente. diría un poco es que me explique primero y me dé los fundamentos de por qué de pronto quisiera tener ese tipo de comportamientos, para primero yo entender y asimilar cuál es ese tipo de postura emocional, porque es que este tema es un tema más emocional de demostrar algo diferente en lo que es el sí, la persona, Ujú. para poder discernir y poderle darle opinión. Sin embargo, mira, yo creo que muchas de esas cosas también vienen detrás de los valores y de las raíces que la gente ha tenido en casa o en su entorno desde pequeño. ¿Sí me entiendes? Entonces, yo creo que sería lo primero escuchar, entender y tratar de aplicar un poquito de separar o lo que hoy en día pasa, que lo bueno es malo y lo malo es bueno, como tratar de equilibrar ese tema. Gus. Oiga, señor Hernán, ¿cómo va? Lo saluda Gustavo Ruiz, periodista de la calle. Qué bacano verlo. Hace rato no lo veía mucho en También Caerás y para allá va mi pregunta. ¿No piensa volver a apostarle a un formato de esos que ya no volvimos a ver en la televisión colombiana porque las redes sociales nos robaron esa oportunidad de tenerlo? ¿Le apostaría de nuevo, Hernán, a ser el conductor de un También Caerás, de un Sábado Felices? Porque si hay algo que decir es que usted es referente de este tipo de formatos en Colombia. Muchas gracias, Gustavo, querido. Un abrazo muy especial también para ti. Pues mira, te voy a decir sinceramente, yo viví una época muy interesante con respecto digamos, al humor orgánico, al humor de las cámaras escondidas, del humor callejero, que fue maravilloso en la época de los 90, pero lo tengo que confesar, en esa época éramos absolutamente irresponsables, Sí. éramos absolutamente sinvergüenzas, por decir una mejor palabra, de lo que nosotros hacíamos en la calle muchas veces con el tema de las cámaras escondidas puntualmente. Si tú me preguntas hoy en día, yo creo que no quiero que suene a viejo, Sí. pero sí quiero que suene un poquito a reconsiderar y decir, pucha, hicimos una cantidad de cosas tan extremadamente arriesgadas Sí. que por fortuna nunca pasó nada, tuvimos unos chascos muy complicados,
pero yo realmente no volvería. Mira que incluso aquí entre nos, Sí. llegó un momento que en el caso, por ejemplo, de También Caerás, cuando yo lo creé, duramos, bueno, desde la época de No Me Lo Cambie, creamos un concepto en donde llegó un momento en donde tuvimos que hacerle un paro alto en el camino, sobre todo a nivel ético. Decir, bueno, espérate, las cámaras escondidas de aquí en adelante tenemos que empezar como a montarlas, a crearlas para que la gente crea que son real. Porque sí jugamos muchas veces con la vulnerabilidad de las personas que seguramente si hoy las estuviera haciendo, No. me estarías haciendo una entrevista en un centro de retención seguramente porque hicimos muchas cosas sin vergüenza. El tema de Sábados Felices sí ya es diferente, porque tú sabes que, bueno, Sí. yo extraño mucho ese programa, finalmente sigue siendo un patrimonio, pero nada, digamos con el tema del humor, sí incluso estoy en un proyecto muy bonito aquí en Miami, parecido, más no igual, sobre todo en el tema digital. Súper, qué bacano escuchar eso. Hola Hernán, ¿cómo estás? Buenos días, te habla Papacho acá de la mesa del club. Hernán, bueno, a propósito de lo que nos estás diciendo, ¿tienes una experiencia que nos quieras contar que tú hayas dicho, fue madre, puntualmente ese día con tal broma, fue pucha, nos pasamos, que casi me llevan a la cárcel, casi mejor dicho? Wow, es que fueron varias, pero es que a ver te cuento yo aquí, gracias Papacho, un abrazo muy especial también para ti, mira. Igualmente. Yo era como el autor intelectual, yo era como en la saga del Padrino, yo era como el Padrino, yo tenía una mano de sinvergüenzas que me hacían caso, como era el caso de Kevin Colmenares, de Papuchis, de Memorosco, de Don Gediondo, de todos estos piscos que lo que hacía era que confabulábamos proyectos para que ellos los hicieran en la calle. Hubo tres momentos que en este momento recuerdo, todos más, bueno, los tres muy desagradables, de verdad. Uno de ellos fue en alguna oportunidad que los muchachos salieron a hacer, nosotros hacemos una cámara escondida básica, era que tú ibas pasando por la calle y había una de esas canecas de basura, entonces tú pasabas y ¡pum! Salió una persona de la calle con una bolsa negra y le pegaba el susto del alma pues a la gente que estaba pasando. Si no estoy mal, creo que era Gabriel de las Casas, bueno, no sé quién era el que lo hacía. Y en una oportunidad, en la 11:70 y pico, iban un par de señoras caminando, estaban haciendo la cámara escondida, sale la persona, asusta a las dos señoras, pero resulta que una de las señoras estaba embarazada. Ah, Tremendo lío, la señora se sentó adolorida, la angustia porque vimos miércoles, se le vino el muchachito y por fortuna no pasó a mayores cosas, pero sí fue un susto muy complicado que, como te digo, hoy seguramente estaríamos nosotros pagando mínimo CAI unas buenas horas Uy, por ser tan claro. irresponsables. Claro, estaríamos hablando desde otro punto. Hernán, buenos días, te saluda Daniela aquí en la Daniela, calle. Me alegra estar contigo y te quiero preguntar, Hernán, hablamos mucho de que las víctimas son otras personas, pero yo quiero saber, ¿tú en algún momento fuiste víctima de una broma por parte del equipo? Más de una vez, es que Daniela, un abracito para ti, Un gracias. abrazo. No, más de una vez, Daniela. Y como el programa se llama También Caerás, más de una vez se confabularon conmigo. Incluso la última vez que me hicieron una broma me la hizo Ricardo Arjona en Cartagena, Sí. que sabían, le contaron a él que yo era el gestor de un programa que se llama También Caerás, y estábamos nosotros de los primeros conciertos que hizo Arjona, yo era empresario en ese entonces, y estábamos en Cartagena y en el hotel me llamaron como a las 5 o 6 de la mañana que tenía que desalojar porque no le había pagado todo el equipo y teníamos que salir del hotel a esa hora y que el señor Arjona estaba bajo histérico. Entonces a las 4 de la mañana me levanté, creo que con la angustia más total, y estaban haciéndome una broma que nunca la olvidaré, entre muchas. Hernán Orjuela, presentador, locutor, fundó, me acuerdo, No Me Lo Cambie, yo me Uy, vi ese ese era programa. espectacular. Creo que una de las secciones más recordadas era las que hacía con Pedro, la del Uy, hueco. el hueco, caramba, el qué hueco, hueco. que como bien él explica, y yo tuve la oportunidad de decirle a don Gediondo, oiga, ¿por qué ustedes no vuelven a hacer eso? Me dijo, no, es que hoy en día es muy difícil. Imagínese usted mojar a la gente, mojar un niño. O sea, por eso Demanda. también este tema de estos programas, pues se acabaron. Sí. Porque los permisos, el tema de la vulnerabilidad, de que... Derechos humanos. Los Sí, derechos muchas de cosas. imagen. O sea, este tipo de cosas ya se perdieron. Muchos... Yo qué pena, pero aquí sí, los que hacen bromas en las calles, que me parece eso sí de muy mal gusto, les digo, cuando son este tipo de cosas, que yo creo que les va a entrar una reglamentación bien grande, o no sé, Hernán, cómo sea en los Estados Unidos, porque ya hay bromas muy pasadas y yo creo que este tipo de cosas también
no han tenido una reglamentación, ¿no? Y por eso en los canales de televisión se acabaron este tipo de programas. Y ahora pues uno ve muchas cosas de estas en redes sociales a personas, también cosas actuadas, pero pues no se le ha puesto como el ojo o la lupa. El día que haya una tragedia que ya ha pasado, Uy, sí. y qué pena lo que va a decir, por ahí gente que ha sacado armas, tiros, bueno, de todo. Ahí es cuando uno empieza a pensar en este tipo de contenido, ¿no, Hernán? Indudablemente lo que tú estás diciendo es muy cierto y como te digo, si tú me dijeras hoy vuelves a hacer un programa como el que hacíamos en No Me Lo Cambie, que eran las famosas cámaras escondidas que después las llevamos a también caerás en el otro formato, evidentemente sale uno de unos parámetros y mira que es lo que es muchas veces la sed de la sintonía, la sed de pronto hacer cosas en donde indudablemente puede uno arriesgar pues, la integridad de las personas, incluso la integridad moral. Pero mira, ahora que me hablas del caso y digamos de los ejemplos y uno que definitivamente tocó fondo, que incluso yo cambié un poco el esquema y empezamos a planificar más a hacer cámaras escondidas preparadas, donde se sintiera muy bien en que el televidente veía que decía, wow, eso es real. Fue una vez que precisamente estábamos en Fusagasugá, fuimos a un jamboree, estos eventos de los Scouts, y llevamos unos actores, estaba Nelson Neira, creo que estaba José Ordóñez, bueno, qué sé yo, habían algunos, y se hizo una broma muy pesada una noche donde estaban precisamente los Scouts y llegan, entre comillas, un par de delincuentes o guerrilleros a hacer como si tomaran el Jamboree Scout. Ustedes no saben la angustia de la gente y sobre todo el riesgo que corrimos, porque donde hubiera existido una autoridad, la policía, el ejército, haciendo este tipo de broma, pues hubiera sido la acabose. Creo que ese fue como, para mí fue la puntada final en la época de también querer decir no. Creo que ya hemos rayado al tope de buscar con ser absurda más sintonía y creo que prefiero sacrificar muchas de las cosas y ahí como que cogí conciencia de cambiar un poco el esquema. Pero lo que tú dices es muy cierto. Mira que hoy en día las redes sociales, aunque con ciertos parámetros, digamos, de restricciones, aquí en Estados Unidos tú sabes que absolutamente tú no te le puedes acercar primero que todo a una persona con una cámara sin pedir autorización. Tú aquí no te le puedes meter cerca a un niño y ponerlo visible, pero ni de fundas porque inmediatamente te cogen preso. Entonces, sí, aquí digamos, las posibilidades de tener ese tipo de privacidad sí son mucho más estrictas. Sí, señor. Oiga, qué bacano escuchar eso, pero a la final en la calle lo que queremos saber es dónde anda y qué está haciendo. ¿Y por qué se fue a ¿Por Estados qué Unidos? se fue a Miami? Sí. Ahora está dando conferencias, libros, mejor dicho, una cantidad de cosas. Speaker, entrenador, asesor de comunicaciones. De todito.com. Te aburriste, Hernán, te aburriste de Hace Colombia. 10 años tomé la decisión, es que ya llevo 10 años aquí en Estados Unidos. Algún día tomé la decisión, y lo hablo en mi libro, de hacer un salto cuántico por varias razones. Primero, tenía una decisión de vida hacía mucho tiempo de tratar de proyectar un poco más mi vida profesional sin demeritar lo que estaba haciendo en Colombia. Hace 10 años yo estaba haciendo televisión, tenía el Teatro Astor Plaza, o sea, no había ningún tipo de inconveniente, pero sí sentí en mi corazón, junto a mi familia, especialmente junto a mi esposa, que tenía que generar unos pasos adicionales, no solamente por el futuro de mis hijos, que en ese momento estaban en el borde de los 20 años los dos, sino adicionalmente a ello era mi futuro. Es decir, bueno, me voy a quedar en Colombia solamente haciendo lo que he venido haciendo más de 40 años o busco otras alternativas con los riesgos necesarios. Para hacerles corto el tema, tomé la decisión, no me vine por casualidad, yo le dije a mi esposa, si me dan la visa de talento extraordinario, que es una visa que ampara a la familia, me da la oportunidad de trabajar desde que llegue, sí. Si no, yo no quiero tomar riesgos porque no los necesito. Hicimos el trámite, llegó el trámite rápidamente y nos metimos al agua y nos vinimos hace 10 años. Bien. Por fortuna, en los 10 años encontré la oportunidad, bueno, como al año y medio, porque al comienzo sí me tocó, digamos, un poco fuerte recibir la oportunidad de cambiar la mentalidad de pesos a dólares. Sí. Pensé que con lo que ganaba en Colombia con el teatro iba a vivir en Estados Unidos. Y no way, porque literalmente aquí lo único que no están cobrando por el momento es respirar. Aquí todo te cuesta. Y obviamente pues los pesos colombianos convertidos a dólares no alcanzaban. Pero sin embargo logré la conexión RCN Internacional, sabía que yo estaba acá,
me dieron la oportunidad de dirigir un programa que se llama Trendeando, que todavía lo sigo haciendo, en una etapa con Catalina Roballo, que no sé si recuerdan, que fue reina de Colombia. Y después empecé un programa de entrevistas para NTN 24, que se llama Entrevistas con Hernán, que todavía es vigente. Pero para hacerles corto el tema, en 10 años, sigo haciendo eso. Creé una fundación muy linda que se llama Colombians USA, de la cual los invito cordialmente para que la conozcan. Y lo que hice fue reunir los esfuerzos de los colombianos que tenemos algo que ver con el arte, la cultura, el entretenimiento en muchas ciudades de Estados Unidos. Bueno, hay desde fotógrafos hasta actrices, cantantes y demás, y hemos logrado unos proyectos muy, muy lindos con la fundación. Y aparte de eso, soy speaker coach. Me dediqué también a la parte académica. Tengo una mentoría que se llama El Poder del Speaker, de la cual orgullosamente la comparto con ustedes. El día de mañana hay un gran encuentro que se llama Mentes Poderosas aquí en Miami, y me dieron el honor de compartir la tarima con Daniel Javid y con Ismael Cala para hablar de neurocomunicaciones, porque me he vuelto un poco experto en el tema de neurobranding, de neuroplasticidad, cómo el cerebro hace que igualmente te ayude y te comportes diferente en temas de expresión verbal y no verbal. Hace un año soy ciudadano americano con la familia. Eso no quiere decir que haya perdido yo mi terruño. Adoro mi país, trato de visitarlo las veces que sea posible, pero ya en las condiciones en que estamos, pues ya somos ciudadanos americanos. Bueno, Qué chévere. bueno. Vea, pues. Y eso no es fácil. No, obviamente no. O sea, ya es gringo. Muy teso, muy teso. Ya es gringo Hernán. ¿Ah? Con esta pinta de gringo que Esa tengo. pinta. Sí, no, Ah. yo creo que afortunadamente está, pero lo que te ratifico, gracias a Dios, la tierra nunca se olvida. Con la fundación tengo mucha conexión con Colombia, entonces, pues afortunadamente, como te digo, ya son 10 años bonitos, de mucha preparación, y pues yo muy agradecido de siempre tener contacto con personas tan chéveres como ustedes. Claro, hagamos una cosita, ya que estamos acá en el canal Caracol y todo el tema, Hernán, y mucha gente nos ve a través de Colombia, y mucha gente que recuerda a Hernán claro. Orjuela. Claro. Yo me acuerdo de Día a Día cuando lo fundó con Marcela Sarmiento, Claro. don Javier Hernández Bonet, don Gediondo, cuando hacía, por ejemplo, también todo el tema de, ven te digo, ¿qué más? Su Hernán. Sábado feliz. Sábado Felices. No, una no, pero digo aquí en el canal, en el En canal. día a día también estuvo. En Día a Día, sí, por eso, Sí, fundó eso. con Marcela Sarmiento y Sí. con don Javier Hernández. Sí, Ese señor. fue el combo, el profesor Salomón y don Gediondo. Ajá. Y ahí Cuando después era bueno fue el programa, Camilo ¿no? Montoya, sí, Camilo era Montoya, buenísimo. sí. Y Era Camilo bueno el Montoya. programita. Empezaban como a las 2 de la mañana, ¿no? Sí. No, eso era una cosa loquísima, oyentes y televidentes de la calle. Pero, ¿saben qué? Yo sí quisiera saber, hay una anécdota de Hernán, quiero que él de pronto nos cuente ya, en unos minuticos. Ustedes saben que Marc Anthony en Colombia, yo creería que son pocos o casi nadie que ha entrevistado periodista colombiano a Marc Anthony. Sí. Uy, oiga, sí. Dígame, no, ¿dónde la hay una verdad sí. entrevista a un No, tiene periodista razón. colombiano? No. Dígame. Tienes No. razón, no. Bueno, hay una cuestión que me contaron hace mucho tiempo, no sé si es verdad y que Hernán no la cuente ahorita, cuando ya conectemos a Hernán, y tiene que ver con que ha sido el único que ha entrevistado a Marc Anthony, y no sé si fue verdad que lo llamaron. Me contó eso alguien, no sé Sí. si sea verdad o no. A ver, y si es verdad o no, Hernán, que una A ver. vez te llamaron, yo no sé si estabas, ¿tú también estuviste, fue en Bravísimo? Creo que sí, ¿cierto? Yo rápidamente, pues que el ciclo fue grande, pero dentro de los programas icónicos de televisión, de pronto de su generación, porque si hablo de una generación anterior, de pronto ustedes van a tener que preguntarle al tío, a su papá. Sí. Yo comencé en los finales de 80 con los 10 viernes. Después de 10 viernes hice, los programas icónicos Telesemana. Después de Telesemana pasé a hacer No Me Lo Cambie. Después de No Me Lo Cambie, todos sus hijos, pasé a hacer También Caerás. Estuve en Sábados Felices, y cuando tomé una decisión muy personal que digamos que son de esos errores positivos que uno comete en la vida, y no lo digo por haber cambiado de oficio o de empresa. Me fui para City a trabajar en Bravísimo. Estuve 3-4 años dirigiendo Bravísimo los fines de semana, y posteriormente paso al Canal 1 antes de venirme para acá. Estuve en las mañanas con uno también
en ese programa de variedades. Sí. Pero ven, Hernán, es verdad, creo que fue en la época de Bravísimo que te llaman y tú estabas en pantaloneta y te dicen, hay entrevista con Marc Anthony y sales corriendo porque ibas a ser el único colombiano que iba a entrevistar a Marc Anthony. ¿Es verdad, sí o no? Eso me lo comentó absolutamente cierto. Pero lo que pasa es que, además que te cuento que en esa oportunidad yo estaba aquí en Miami de visita, estaba aquí de visita y alguna disquera sabía que estaba yo algunos días por acá porque alguien le informó en Caracol que estaba de vacaciones y me llamó urgentemente. Me acuerdo mucho que era Mari Montero, la persona encargada, y me dice, Hernán, te tengo una chiva, Marc Anthony está en este momento en tal sitio y tiene un espacio de pronto para que lo quieras entrevistar. Le digo yo, Mari, yo estoy en este momento en la playa en pantaloneta, ¿qué hago? Me dijo, socio, es la única manera es que se vaya ya, sí o sí. Yo me fui en pantaloneta y toda la gente estaba ahí en el hotel, muy pispa, muy querida, las niñas muy mayamense. Y yo llegué con mi pantaloneta y con mis piernas de mirla, con las chanclas. Y le hice una entrevista a Marc Anthony. Cuando yo me siento con él, el man me mira. Él no sabía si reírse, si no reírse. Y finalmente hicimos una entrevista buenísima con Marc Anthony, pero a veces esas irreverencias son chéveres. Oye, Hernán, o sea que ha sido el único colombiano, yo creería, que ha entrevistado a Marc Anthony, porque es que yo he querido saber quién ha entrevistado de los colombianos y Marc Anthony no da entrevistas. O sea, es muy difícil, no da entrevistas. Sí, y fue muy bonito. Yo creo que lo encontré con de buen momento. Y Mari Montero, que es la piba que te hablo, es muy amiga de él. Seguramente le dijo, mire, Hernán Orjuela es una persona pues que conocí en Colombia, tiene un programa que se llama Día a Día, entonces venga, vale la pena porque pues lo ven mucho en Colombia, pero fue muy chistoso. Y es más, tengo por ahí una foto donde los dos estamos toteados de la risa después de que el man me ve con mi pinta y mi look y dice, bueno, orgánicos. Muy bien. Amigos oyentes, 8:30. Bueno, Hernán, usted al comienzo nos decía que está muy actualizado en temas de tecnología, que está estudiando, que intenta estar ahí, valga la redundancia, al día, ¿cierto? Pero yo quiero preguntarle, ¿usted qué extraña del pasado? O sea, ¿qué le gustaría, qué época le gustaría que volviera a surgir, que no se perdiera? Hoy, de regreso al futuro, me encantaría la época de los 80s. Primero porque la viví a plenitud, porque hice muchas cosas en la época de los 80s y rasguñando 90s. Fue la época más de boga de la música, tenía mucha interacción. La gente, yo soy bogotano y vivía feliz y dichoso en mi Bogotá, donde literalmente era de la época en que uno tomaba agua de tubo sin ningún problema a las 5 de la tarde, salías en camiseta a las 6 de la tarde y no te daba frío si te lloviera. Fue una sensación muy interesante a nivel personal que viví, digamos, entre los 70 y los 80, para terminar ese tema. Profesionalmente me encantaría volver a la época 80, 90 porque fue tanta la evolución y especialmente en lo que me compete de mi carrera, que me especialicé mucho en el mundo del entretenimiento, especialmente en la radio. Yo inicié en Caracol, puntualmente una emisora que se llamaba Radiovisión, que dirigía Manolo Belón, y posteriormente vino una emisora que se llamó HWJZ, que fue la revolución de la música en español, Yuri, Menudo, Timbiriche, todas esas cosas. Y luego empecé a trasegar mucho en esa época que no la puedo olvidar, y que hubo proyectos tan bonitos como fue haber montado el proyecto de Radioactiva con Armando Plata Camacho, entre muchas otras cosas. Entonces, si tú me dices devuélvete, me encantaría volver, y sobre todo una época donde el celular era un tema no obligatorio, donde tenías el celular para comunicarte básicamente, las famosas flechas o los famosos panelazos de Motorola, y no estabas tan inmerso como en tanta infoxicación que a veces uno tiene con las redes digitales, que son buenas, finalmente vivimos todos de ellos, pero sí como de pronto respirar un poco de manera más orgánica, valga la repetición del término en ese sentido. Entonces, 80, bienvenido siempre. Eso. Mi Hernán, hablando de trayectoria de la época, yo quiero saber, ¿usted alguna vez estuvo al frente dirigiendo, produciendo o de pronto presentando algo con lo que no estaba de acuerdo? Sí. ¿Qué? Y hice un dramatizado que fue un espanto a Siempre Televisión, porque alguien me dijo que si quería dirigir yo un dramatizado para esa programadora en ese entonces, y no me sentía a gusto, pero estaba pasando en ese momento por un tema económico un poco álgido. Yo venía, digamos, creciendo, evolucionando,
pero económicamente todavía no estaba muy estable. Entonces, digamos, lo acepté un poco a regañadientes y por obvia naturaleza no me fue bien. Yo nunca fui director dramático y bueno, hice un programa para Centro Televisión que se llamaba Expreso 5:30, si no estoy mal, y creo que fue un desacierto y sobre todo una irresponsabilidad parte mía haber tomado este tipo de decisión. Ok, yo quiero saber rápidamente, ¿tú prefieres un en vivo o un pregrabado? Un en vivo. Ok, Porque como tú siempre fui una persona que nació en la radio, sí. siempre me gustó, bueno, yo soy más repentista, si tú me preguntas a mí, me pones un guión, para mí a veces es muy, muy difícil ir textualmente sobre un guión, me Ok. pones una idea y si la conozco a plenitud, yo puedo perfectamente hablarla contigo. Ok, si te ponen a elegir un rating o la calidad, ¿qué prefieres? Antes, esclavo del rating, Sí. hoy adicto y simpatizante de la calidad por la cantidad. Ok, no voy a preguntar improvisar o planear porque ya dijiste improvisación full, ¿sí? Sí, además porque yo tengo un lema, cuando tú ojalá algún día me acompañaras o escucharas alguno de mis cursos, Sí. yo tengo una frase que es la improvisación no se improvisa. Ok, Para, sí. para mí siempre el improvisar tiene una responsabilidad muy importante porque está sobre las bases de tu conocimiento, pero que puedes de pronto extenderla o preguntar sobre algo que tú sepas sin tener pleno conocimiento. Eso para mí es como la teoría de la fluidez de la improvisación. El problema es cuando tú ya irresponsablemente hablas de algo que desconoces y eso ya no se vuelve en improvisación, sino en irresponsabilidad de comunicación. Estamos con Hernán Orjuela, 8:35 minutos, ya lo saben, para todos nuestros amigos oyentes y televidentes de la calle. Está en Miami, está atendiéndonos, ¿qué andaba haciendo? Ya Dándose sabemos. buena vida. Oiga, ¿dándose buena vida? No, ¿o sí, No. Hernán? ¿Ah? Yo pienso que hay algo muy importante y los que vivimos en Estados Unidos no podemos demeritar que en este país, si tú te acomodas, puedes vivir bien, afortunadamente. Es un país que sí o sí te obliga a que seas organizado. He aprendido muchas cosas porque, miren, no, muchachos, ustedes no me preguntaron, pero muchas personas, incluso mis hijos inicialmente me decían, papá, no es muy arriesgado que usted se vaya para los Estados Unidos porque yo me vine literalmente casi de 50 años. O sea, yo no me venía, digamos, en una etapa de mi vida interesante, floreciente, para decir, listo, arranco con una edad un poquito previa y me arriesgo a aventurarme en muchas cosas, sino me vine en una etapa ya, digamos, interesante, donde pues de la noche a la mañana no es tan fácil poder las cosas. Y este país afortunadamente lo recoge a uno con mucha agradabilidad si haces las cosas bien. Si eres disciplinada, si te enfocas, si eres una persona constante, si estás viviendo en un país donde tu mentalidad la cambia, porque eso a veces pasa con los colombianos acá, de los cuales quiero mucho, pero lo hablamos bastante. Es decir, ¿cuál es su sueño americano? No, trabajar 24/7, día y noche, en la mañana, tarde, noche, para mandar plata a Colombia y de pronto el día de mañana tener algo. Eso no es sueño americano. El sueño americano lo construyes tú con tu familia, ver tus hijos evolucionando si los tienes, tú personalmente ir creciendo, porque esto es un proceso. Los primeros años son complicados. El primer año, el segundo año es del no me hallo, así tú tengas, pero si tú no te adaptas al país que te recibe va a ser muy complejo. Es lo que muchas veces colombianos lo hacen muy bien y otros o lo hacen mal o terminan devolviéndose porque no se adecuan al sistema. Entonces, en ese sentido yo considero que se vive bien, se vive tranquilo dependiendo de cómo tú te comportes. Qué bueno. Es un país obviamente de diversidad tanto cultural como moral, tristemente, porque claro, uno ve en las calles, le duele mucho saber que muchas veces tú sales con cierto riesgo, porque aquí hay marcianos, no marcianos, locos, verdes, chiquitos, ahora estos animales, de todo, y tú puedes perfectamente estar en un sitio vulnerable donde llegue alguien con un arma y agarre a disparar en un supermercado. Sí, pero finalmente tienes otros recursos donde tú puedes decir, es un país de oportunidades maravillosas y por eso hoy yo extraño mucho a Colombia. Si tú me dices a mí, ¿volverías a Colombia, Hernán, a quedarte? Yo te diría no por razones de que no quisiera estar en mi país, sino porque yo ya me adecué a un sistema del cual afortunadamente pues me ha recibido con todos mis proyectos. Con mi esposa tengo una compañía ya consolidada de marketing digital, entonces obviamente abro los brazos siempre para todos los colombianos que vienen aquí a crear futuro. Bueno, pues Hernán, muchas gracias por atendernos estos minutos. Que te vaya muy bien y queríamos saber dónde andabas, qué andabas haciendo, cómo iba tu vida
Y de parte de La Calle, de parte de Caracol también Televisión, pues un saludo fraternal, hombre, y que sigas con tus conferencias, con tu ritmo de trabajo allí en Estados Unidos, y muchas gracias por atendernos. No, gracias a ti, gracias a todo el equipo, Gustavo, a Papacho, Un a abrazo. Un Daniela, abrazo. a todos ustedes, gracias. Y antes de irme, quisiera, primero, gracias. Ustedes no saben la alegría que me da de ver parte de la familia de Caracol, de la cual crecí, porque yo estuve muchos años, fui director de entretenimiento, tuve los programas Sábados Felices, también Caras Muchos. Fue una etapa maravillosa e hice muchos amigos allá, de los cuales extraño muchísimo y de verdad les doy muchas gracias de compartir. Antes de que si me regalan un minutico, Claro, quisiera sí, claro. compartir con ustedes algo muy importante, de la cual yo sé que ustedes son una muy buena voz en Colombia, y es que el 1 de marzo, aquí en Miami, con la Fundación Colombians USA, hemos querido generar conciencia en los colombianos que vivimos acá para ayudar a los damnificados de Córdoba. Wow. Hemos creado un proyecto muy lindo que se llama Colombians USA por Córdoba, y vamos a hacer una donatón el 1 de marzo, que es un domingo, en la ciudad de Doral, donde vamos a invitar a todos los colombianos para que lleven sus donaciones. Hemos logrado, por fortuna, la reunión de muchas logísticas acá que nos están ayudando con los camiones para recoger todo este tipo de donaciones, y logramos, por fortuna, hacer una coyuntura con la Cruz Roja Colombiana. Entonces, 1 de marzo, el domingo, estamos recogiendo en otras ciudades, y la idea es mandar unos 2 o 3 containers a la ciudad de Cartagena, donde la Cruz Roja va a recibir. Entonces, 1 de marzo, donatones. Si ustedes tienen amigos aquí en Miami o conocen, por favor, hay que ayudar a esta gente que está pasando muy mal por una situación que no se va a acabar mañana, y que tenemos que ponernos no solamente en la mano del corazón, sino también aportar y generar este tipo de donaciones. Entonces, invitados todos. Ahí está Hernán Orjuela. Muchachos, pausa y volvemos